Buenos días, tardes o noches. El día de hoy veremos el tema de definición de estrategia y cómo nos sirve en el ámbito educativo. Yo soy Daniela Sajad Gardoño Ortega y soy estudiante del doctorado en educación. Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas que se llevan a cabo para alcanzar un objetivo a largo plazo. No es simplemente actuar al azar, es pensar con anticipación, analizar el contexto y decir qué hacer, cómo hacerlo y cuándo para lograr algo en específico. En esta exposición veremos qué es una estrategia, sus características, cómo se diferencia de la táctica y cómo lo usamos en la vida diaria y en la educación, especialmente, por ejemplo, en formación cívica y ética. Las estrategias tienen varias características clave. Son planificadas, se diseñan antes de actuar, no se improvisan. Son flexibles, pueden ajustarse y cambiar las circunstancias. Están orientadas a un objetivo claro, siempre buscan lograr algo definido y también involucran la asignación de recursos como tiempo, dinero, esfuerzo o atención. Por ejemplo, si mi objetivo es que mis alumnos comprendan mejor los derechos humanos, mi estrategia debe estar bien planificada para ser flexible si veo que no entienden algo y usar recursos como videos, debates y actividades prácticas. Ahora, ¿en qué se diferencia una estrategia de una táctica? La estrategia es el qué y el por qué. Es el plan general para alcanzar el objetivo. Por otro lado, la táctica es el cómo y el cuándo. Son las acciones concretas e inmediatas que se ejecutan para poner en marcha la estrategia. Un ejemplo en mi clase de estrategia es que los alumnos desarrollen pensamiento crítico sobre la violencia contra las mujeres. La táctica es hacer el debate guiado, ver un documental corto, escribir un ensayo o hacer un mapa de conceptos. Cada una de esas actividades es una táctica que sirve a la estrategia en general. Para complementar lo anterior, es importante que analicen este cuadro. Aspecto, nivel de planificación, sentido, amplitud, tiempo, flexibilidad y ejemplo en el aula. Ahora, si bien vemos, la estrategia es a mediano o largo plazo. La táctica se piensa a corto y mediano plazo, como lo vimos en la diapositiva anterior, y la técnica, que muchos se confunden también, se ejecuta en momentos puntuales de la sesión, una actividad, una interacción, una ejercitación. El sentido responde en la estrategia el para qué enseño y qué me propongo lograr globalmente con mis estudiantes. La táctica responde al cómo voy a aplicar la estrategia en clase o en situación didáctica, y la técnica en cómo se hace exactamente la acción, por ejemplo, cómo se realiza una pregunta o un ejercicio. Y para no hacer tan largo y también ustedes analicen, pueden pausar el video. Además, un ejemplo en el aula es que una estrategia de aprendizaje cooperativo para desarrollar competencias cívicas y éticas en el grupo. Eso es una estrategia. La táctica de organizar equipos de trabajo, turnos de habla, formatos de registro durante la actividad, y la técnica es el uso de la rúbrica breve de observación en cada estudiante y equipos. Por otro lado, las estrategias no solo son para negocios, guerras o educación. Las usamos todos los días, a veces sin darnos cuenta. Unos ejemplos son los siguientes. Si quiero ahorrar dinero para comprar material didáctico, mi estrategia podría ser gastar menos en salidas y cocinar más en mi hogar. Si necesito preparar una exposición, mi estrategia podría ser repartir el contenido en 3 días, estudiar 40 minutos cada día y hacer ensayos
en voz alta. Si ven, estoy repartiendo mi tiempo y esa es parte de una estrategia para lograr a mi objetivo, que es preparar una exposición. Y si quiero mejorar la relación con mis alumnos, una estrategia podría ser escuchar más, dar un feedback constructivo y ser más consciente con las reglas y pautas de convivencia en el salón. En todos estos casos, estoy planificando acciones con un propósito claro, como fueron los casos anteriores. Esto es una estrategia. En la educación, las estrategias de enseñanza son fundamentales. Como docente de educación cívica y ética, uso estrategias para que mis alumnos no solo memoricen conceptos, sino que también comprendan y los apliquen en su vida diaria. Como ahorita en esta exposición les estoy explicando cómo también lo pueden aplicar en su vida diaria y así pueden encontrar un mayor significado a lo que están aprendiendo. Algunas estrategias que uso son el aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, que los alumnos diseñen una campaña contra el acoso escolar, el trabajo colaborativo, que trabajen en equipo para analizar casos de injusticia, de violencia entre las mujeres. Por ejemplo, la semana pasada que estuve viendo la violencia contra la mujer, di diferentes casos a equipos y pues ellos trataban de buscar soluciones a dichas problemáticas. También el uso de ejemplos de la vida real, hablar de noticias actuales sobre corrupción, desigualdad o derechos humanos, ver videos, analizar canciones. También la reflexión guiada, como hacer preguntas de ¿qué harías tú en esta situación para desarrollar un juicio ético en mis alumnos? Estas estrategias simplemente buscan que el aprendizaje sea significativo y no solo memorístico, además de que ellos pues creen que las actividades, las clases son más entretenidas, más creativas y no se aburren con la parte de la memorización, de nada más estar leyendo, de hacer trabajos como puros mapas conceptuales. No, también los hago involucrarse en ciertas situaciones. Ahora, ¿por qué es importante tener una estrategia? Porque sin estrategias actuamos al azar. Con una estrategia podemos optimizar recursos, usamos mejor el tiempo, el esfuerzo y los materiales. Reducimos los errores porque anticipamos los problemas y los evitamos. También aumentamos las posibilidades de éxito. Con esto tenemos más claridad sobre qué hacer. Además, podemos medir el progreso, sabemos si vamos bien o si necesitamos ajustar algo a nuestras planeaciones. También mantenemos el enfoque. No nos perdemos en detalles que nos llevan al objetivo. En mi clase, si no tengo una estrategia clara, mis alumnos pueden perderse o aburrirse o no entender el propósito de las actividades y el aprendizaje que quiero que tengan. Para cerrar esta exposición, quiero compartir algunas conclusiones más profundas sobre lo que hemos visto hoy. Primero, una estrategia es mucho más que un plan, es una forma de pensar. Nos obliga a preguntarnos qué quiero lograr, por qué es importante, qué recursos tengo, qué obstáculos puedo enfrentar y pues esta reflexión previa marca la diferencia entre actuar con intención o actuar por inercia. Segundo, la estrategia no es algo estático, es flexible y una dinámica. Además, una buena estrategia permite ajustarse cuando las circunstancias cambian, cuando vemos que algo no funciona o cuando surge una oportunidad mejor. En el aula, esto es fundamental. Si noto que mis alumnos no entienden un tema con la actividad que planeé, debo tener la flexibilidad de cambiar la táctica sin perder de vista la estrategia general. Tercero, la estrategia y la táctica van de la mano.
No sirve de tener una estrategia brillante si no la ejecutamos con tácticas bien diseñadas. Tampoco sirve de hacer muchas actividades si no tienen un propósito claro. La clave está en el equilibrio, tener una visión clara a largo plazo y acciones concretas a corto plazo que no usen en esa dirección. En la educación y especialmente en la educación cívica y ética, las estrategias de enseñanza son herramientas para formar ciudadanos críticos y responsables. No se trata solo de que los alumnos memoricen qué es la democracia, los derechos humanos o la justicia. Se trata de que vivan esos valores, que los practiquen en su día a día, que pregunten, que cuestionen, que tomen decisiones éticas, y que eso requiere estrategias bien pensadas, debates, proyectos, casos reales, reflexiones guiadas, trabajo colaborativo, como les mencioné, canciones, videos, hasta películas que les ayuden a comprender más los temas. Y finalmente, quiero decirles que todos somos estrategas, aunque no siempre nos demos cuenta. Cada vez que planees cómo estudiar, cómo ahorrar, cómo resolver un conflicto con un compañero, cómo enseñar un tema difícil, estás usando una estrategia. La diferencia está en hacerlo de forma consciente, intencional y reflexiva. Como docente, mi estrategia principal es formar alumnos que no solo sepan, sino que piensen, que sientan y actúen de manera ética y responsable. Y para eso, cada clase, cada actividad, cada decisión que tomo en el aula debe estar alineada con ese propósito. Gracias por su atención. Espero que esta exposición les haya dado una nueva perspectiva sobre lo que es una estrategia y cómo la pueden usar en su propia vida. Si hay algún comentario, sugerencia, pregunta, pueden ponerla en los comentarios.